Bueno, qué bueno ver a todos esta tarde. Creo que he visto a unos visitantes invitados. Bienvenidos a nuestro servicio de la tarde. Me gusta mucho este tiempo en la tarde, de ver unos bautismos, estar en familia, tener una conversación en familia. Hoy preguntas y respuestas. Y solo quiero mencionar que esta mañana, cuando fui rescatado en mi referencia, le di crédito a Jen Fowler y él tomó crédito. Y no sé si vieron eso, estaba ahí poniendo sus manos arriba, agradeciéndole al Señor, pero en realidad fue Chris Bayek y solo quería corroborar eso. Y pueden hablar con Jen Fowler basado en sus decisiones. Bueno, solo estoy jugando. Le di gracias esta tarde y me dijo de nada, pero no fui yo. Y después yo le dije, bueno, estás en la grabación, el Señor sabe. Eso fue un momento interesante. Bueno, vamos a hablar hoy entre familia, pregunta y respuesta. Esta no va a ser una clase de política, espero no decepcionarlos en eso, pero mientras pensamos en Dios y el gobierno y cómo los cristianos deben de relacionarse a las autoridades civiles y ser cristiano, miembro, y quiero hablar de esto. Tenemos unos hermanos que van a pasar, TJ y Taylor, las dos tres. Y si tienen una pregunta pueden poner su mano arriba. Estos hombres van a venir y traerles el micrófono. ¿Ustedes no tienen preguntas basado en este tema? Sí, Vanessa. Y después tenemos a alguien más aquí también. Bueno, el hombre del ejército va a hacer una pregunta. Bueno, ahora estoy enfocado. Bueno, la pregunta es ir a exceso de velocidad un pecado? Y todos conocen, puedes decir tu nombre, introducirte. Yo soy Colin Moffitt. Bueno, de forma que respondo a esto, puedo ser arrestado porque tú trabajas a una rama federal. Bueno, no por ahora. Muy buena pregunta. Bueno, ¿es ir a exceso de velocidad un pecado? Bueno, lo que yo diría, empezaría abriendo nuestras Biblias. Vamos a Romanos 13, si ustedes quieren. No habla de exceso de velocidad en Romanos 13. No quiero que Romanos 13 responda a cada pregunta que vamos a tener, pero Luke, de cualquier forma que responda a esto, espero que después podamos hablar y tú puedes estar satisfecho por esto. Y pienso que cada vez que vienen preguntas sobre un civil que es cristiano y su relación al gobierno, siempre tenemos que poner una fundación en nuestra mente sobre cómo pensemos de estas cosas. Y una de las cosas importantes o temas importantes o categorías importantes que tenemos que tener en mente es que no queremos preguntarle a pasajes de las Escrituras que nos respondan a algo que no fue su intención. Lo que yo me refiero es que hay un rango de aplicación de cada pasaje. Y después, donde las Escrituras están en silencio, donde las Escrituras no están trayendo aplicación o la aplicación que queremos, donde la Escritura es muy explícita, tenemos que aceptarlo y vivir en esos parámetros. Y lo que me refiero es que van a haber aspectos donde la Escritura es muy claro de lo que nuestra disposición y actitud tiene que hacer para las leyes de la tierra, pero al mismo tiempo van a haber cosas en la vida de un cristiano donde puede haber la letra de la palabra con el espíritu de la palabra, lo que es aplicado y lo que es explícito. Puede haber dinámica de que diferentes cristianos pueden navegarlo por la conciencia. Cuando pensamos de la relación del cristiano a la autoridad civil, hay cosas que sí son claras y se tienen que hacer, hay principios que nos guían y que tienen que ser considerados, y después hay decisiones basadas en la conciencia donde un cristiano tiene que vivir con sus decisiones. Diferentes cristianos van a hacer diferentes decisiones a la relación, a funcionamiento como civil.
y como creyente que no son tan específicas, pero están en el área, el parámetro de la conciencia. Por ejemplo, Romanos 13, Pablo le dice a la iglesia de Roma que sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Así que vivir una vida donde tienes que traer tu vida sometado a las leyes del gobierno, porque no hay autoridad, sino que Dios y las que existen por Dios son constituidas. Algo de mantener en nuestra mente es que el hombre no hizo el gobierno, no inventó el gobierno, sino que Dios inventó el gobierno. Y interesantemente, aquí tenemos a Nero, el reinado de Nerado, que estableció el gobierno. Y si conocen la historia de los Herodes y de los reyes en autoridad y los dictadores en el tiempo de la vida de Jesús, muchos de ellos entraron al poder por el escándalo, por la maldad, podemos decir, por robando las elecciones, pero ahí fueron puestos soberanamente para reinar. Y aquí vemos a Nero en poder, y se nos es dicho que el gobierno es establecido por Dios. Y les voy a mencionar, el primer gobierno viene bajo Noah, donde Dios existe, como Dios tiene que relacionarse con los animales, qué tiene que ocurrir cuando se toma una vida. Dios fue el que instituyó el gobierno, así que tenemos que darnos cuenta que Dios instituye los gobiernos. Versículo 1, y no hay autoridad sino de Dios, y los que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Bueno, aquí Pablo está diciendo que la disposición de los cristianos debe ser alguien que se sometase a las autoridades y a las leyes que Dios ha instituido, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Bueno, un cristiano tiene que vivir una forma donde no tienen razón para temer las autoridades gobernantes, sino para el que hace mal. Deseas pues no temer la autoridad, bueno, hazlo bien. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Bueno, estos dos hombres, las autoridades que han sido puestas, nuestros ministros de justicia, ellos tienen un rol de oponer la maldad y hacer lo bueno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, no solo te sometas por la razón del castigo, pero dice en el versículo 5 también, sino también por causa de la conciencia. Así también por la conciencia limpia y estar sometidos al gobierno. Bueno, solo para darles la idea, bueno, exceso de velocidad. Solo les voy a dar mi punto de vista, como pienso, tal vez no todos están de acuerdo con esto. Bueno, es un pecado ir a exceso de velocidad y violar la ley. Yo diría que un cristiano tiene que pensar sobre cómo las leyes en la tierra han sido establecidas en la tierra, bueno, como limitantes. Si quieres llamar a tu policía local, Luke, si te preguntaría a ti, dice 65, ¿cuántas millas técnicamente puedo ir arriba del límite? 10 millas por hora. Y le he preguntado a muchos diferentes policías esto, y les he dicho, en cuanto a exceso de velocidad, estoy quebrando la ley, y dirían usualmente dos cosas. Bueno, si estás manejando en la calle a una velocidad que es un peligro a los demás, uno, es eso. Dos, si estás violando la ley que ha sido establecida para esa calle. Bueno, yo no lo llamaría un límite, sino un limitante, que hay un rango. Bueno, yo diría cómo es aplicado por la fuerza policial. Bueno, hay un rango.
Y ahora nos lleva a la conciencia. Si un cristiano quiere ir 65 toda su vida en un 65, bueno, eso está muy bien. Ellos nunca van a enfrentarse a Luke Trump que los detenga. Luke Trump no está en las calles así, hace mucho tiempo que ha estado así. Pero si un cristiano decide en su conciencia que están cómodos porque entienden que el espíritu de la ley es un limitante y creen que pueden manejar con cuidado en el movimiento del tráfico, y un policía los para y el policía le dice, bueno, ¿sabes el límite? Y él dice, sí, yo sé el límite. Bueno, tú ibas a 75. Bueno, te voy a tener que dar un ticket. Y ellos dicen, yo entiendo, bueno, tú fuiste el que has sido puesto soberanamente, y estoy agradecido que eres un ministro de justicia y gracias por hacer eso, y me someteré a eso porque así estás aplicando el límite. Así que un cristiano tiene que vivir en su conciencia. Dios nos ha dado la conciencia, nos ha dado esto para educarnos. Bueno, algo como el exceso de velocidad es un limitante que aplicado por diferentes policías diferentes. Bueno, y como cristiano, si quieres vivir en los márgenes y quieres ir más rápido del límite y te detienen, bueno, no empieces a decir otras cosas, bueno, sino que agradécele al policía por ser el ministro de defensa. Yo decidí ir a exceso de velocidad y ahora me detuvieron. Bueno, así que la postura del cristiano en Romanos 13 tiene que ser sometido. Así yo lo respondería. Algunos pueden ir 64, 65. Bueno, yo pienso que no eres de Texas y dices, si vas a esa velocidad, los tejanos van muy rápido aquí. Reglas especiales. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Alguien más? Vanessa, sí. Gracias, Pastor Darren. ¿Cómo debemos responder cuando las personas dicen que los pastores no tienen que hablar de la política? Bueno, ¿cómo debemos de responder cuando las personas dicen que los pastores no tienen que hablar de la política? Bueno, ¿quieres expandir un poco más? ¿Qué está en tu corazón? ¿Algo específico? Bueno, sí. Me han venido personas que dicen que los pastores, esa no es la área, la opinión, que son líderes de una congregación y lo que dicen puede impactar a un grupo completo, cuando esa no es la área de dar esa influencia, sino que tienen que someterse al rol de hablar de la Biblia, que no incluye la política. Muy bueno. Gracias por eso. Algunas cosas que diría eso. Tengo 3, 4 pensamientos que están en mi mente. Bueno, acabo de leer un pastor que habló de la política, Pablo, Romanos 13, ¿no? Un pastor tiene que hablar de todo lo que el Señor habla explícitamente. Pensamos de 2 de Pedro 2, tenemos que someternos al gobierno. Tito 3, tenemos que someternos al gobierno en la forma que vivimos. Jesús él mismo habló de someternos al gobierno que vivimos. Vivimos en esta tierra y nos sometemos a los gobiernos. Bueno, basado a cómo un pastor habla de cómo deben someterse los hermanos, los cristianos. Creo que los pasajes de las Escrituras hablan de eso. Bueno, alguien podría decir que los pastores no deben de hablar de política. Lo que realmente se refieren es que tiene que predicar la palabra de Dios y no tiene que volver o convertir su púlpito en política donde puede influenciar a muchas personas, sino que el púlpito sea usado como para predicación y para llenar a su congregación. Bueno, y si es eso, sí, estamos de acuerdo, amén. Segunda de Timoteo 4, Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo predica política, sino predica el evangelio.
la predicación de la verdad es principal. Esos son puntos generales, pensamientos generales, pero en adición a eso, ¿qué pasa si hay cosas en particular en una plataforma política, cosas donde hay ideologías, incluso en nuestra cultura hoy, que empiezan a intersectarse con las verdades bíblicas? Si tenemos una plataforma que está poniendo pólizas y apoyando y preguntándonos a celebrar la muerte de los niños, un pastor va a hablar de la muerte y de la violación de la imagen de Dios en los hombres. Eso también ocurre cuando hablamos de la confusión del género o cuando hablamos del matrimonio. Vivimos como civiles y vivimos como cristianos, como miembros de la iglesia, y tenemos diferentes responsabilidades, y donde la escritura empieza a hablar, ahí tenemos que hablar. Lo que no diría es que un pastor tiene que subir aquí y habla sobre como que es la palabra de Dios, o cosas sobre la conciencia. Y tal vez dicen, porque yo creo que votando es basado a tu propia conciencia. Sí, yo pienso que personalmente tenemos que votar, pero como tu pastor no te diría que estás pecando si no estás votando. Así que no podemos poner cosas que se basan en la conciencia como que son explícitas en la escritura. Y algunas veces el púlpito se convierte poniendo cosas de la conciencia en los corazones de la congregación, y eso no está bien. Y yo diría que un pastor en política puede ocurrir un tiempo, ya ha habido muchas veces en la historia de la iglesia donde el régimen político que estaba sobre el pueblo de Dios estaban viniendo y persiguiendo al pueblo de Dios, que causó que el pueblo sea conscientemente desobediente al gobierno. Si los hermanos están siendo mandados a pecar, bueno, el pastor diría esto, lo que la palabra dice. Eso ocurrió en el COVID. El gobierno nos dice ABC, pero Cristo, que es la cabeza de la iglesia, nos dice esto, así que vamos a obedecer a Cristo. Así que hablamos de política cuando el gobierno viene en colisión a lo que Dios nos dice en su palabra. Así, solo para hacer un resumen, si tu púlpito se vuelve en un lugar político para empujar tu propia conciencia o ideas políticas, no estás predicando la palabra. Bueno, ustedes son americanos, ustedes viven en una sociedad, hay personas en este cuarto que trabajan con policías, tienen ideologías que vienen en contra de la verdad, y cuando eso ocurre, Pablo dice, venimos en contra de cada pensamiento que está en contra de la palabra de Dios. Así que siempre sometemos a la palabra de Dios. Si alguien dice un comentario así, y sí, estoy de acuerdo, pero esto es lo que me hace pensar. ¿Te recuerdas D.J. Kennedy? D. James Kennedy era un evangelista en Fort Lauderdale por muchos años. Él tuvo un ministerio muy grande, pero al pasar del tiempo su púlpito se volvió en América y la derecha moral, en vez de predicar la palabra de Dios. Pero también yo diría que el pastor tiene que hablar cuando es pasado a su pueblo. Muy buena pregunta. Bueno, pastor, hombre de la guerra civil, pero casi similar. Ha habido unos conflictos alrededor del mundo y está curioso de que hay algo como una guerra justa, como
la iglesia y a los que están en el ejército aquí, si viniera un tiempo para ir a la guerra. Bueno, la pregunta es, ¿hay algo como una guerra justa? Bueno, sí. Tiene que haber, porque Dios hizo guerra con naciones malas. ¿Se recuerdan? El rey David, el pastor joven, el rey David, el hombre con el corazón de Dios. Nos dice 2 Samuel que tuvo tanta sangre en su mano, que fue parte de tantas batallas justas para erradicar a las naciones malas. Y si leen esa historia de ir contra el filisteo de 9 pies, le cortó la cabeza. Así que hay guerras justas en las escrituras cuando hombres malvados están yendo en contra de Dios y su pueblo. Bueno, si haces una fundación como sobre la guerra justa, bueno, hay hombres que viven en rebelión y en maldad ante Dios, y Dios manda a su pueblo a erradicar a ellos. 1 Samuel 15, si se recuerdan lo que Samuel le dijo a Saúl, ve ir a matar a los amalequitas. Hay veces donde Dios le dice que extermine un pueblo que vive en maldad, y así que hay un lugar en las escrituras para eso. Pero lo que lo vuelve difícil para nosotros, pensamos en la guerra civil, obviamente algo muy difícil. En un lado estaban peleando, lo más que ellos entendieron, tú y yo hemos hablado, pero había un lado que estaba peleando en contra de la opresión de un pueblo por el color de su piel, y eso es malo. Así que la justicia es que este grupo estaba oprimiendo o estaba en opresión a un pueblo, a un grupo de personas por su color de piel, y eso es malo. Y no quiero enfocarme en eso específicamente, pero hay otro punto, la revolución de los Estados Unidos. Hubo gran división entre las iglesias congregacionales en los Estados Unidos, basado a si esta era una guerra justa. Y un lado decía, sí, venimos aquí por la libertad de vivir nuestras vidas, no parte de la monarquía que nos estaba presionando y taxándonos, y nuestra libertad de religión, y ahora se movieron fuera de los parámetros que nos pueden tener, y ahora están oponiéndose a la palabra de Dios, y hay unos debates ahí. Así que unas iglesias fueron parte de esto, y otras congregaciones dijeron, no creo que ellos han estado en contra de la escritura, así que tenemos que obedecerles. Otra de esas es Bonhoeffer. La película va a salir pronto. No estoy diciendo que vean la película, solo que vi un pequeño video. Pero es interesante porque Hitler fue introducido por el voto popular, por los pueblos de Alemania. Él engañó una nación completa porque habló de su pobreza económica, y después creció en fama. Y después, en el juntamiento de Bonhoeffer, en una milicia, fue arrestado y lo mataron por tratar de matar a Hitler. Y era un régimen malvado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muchos de ustedes conocen mucho eso y no quiero enfocarme mucho. Yo diría, como yo siempre pienso sobre guerras justas,
en el nivel que tú estabas al lado de pararte a las verdades bíblicas opuestas a la maldad y estás peleando por justicia, a rectitud, estás peleando por en contra de la opresión, estás peleando por justicia. Bueno, pero las guerras son complicadas, así que hombres malvados pueden subir a poder en los dos lados, así que tú como cristiano tienes que hacer una decisión. Y tú como conciencia tal vez no puedes entrar a esta batalla. Bueno, y yo he pensado sobre esto. ¿Qué pasa si fueras un soldado de Alemania y estás viendo en el campamento de concentración y visitas eso como un soldado y fuiste llamado y sabías que estabas peleando en contra de los aliados, a favor del ejército de Hitler, cuando sabías que venían en contra de ellos porque estaban exterminando a millones de judíos? Bueno, como cristiano tú dirías, tomo mi vida porque ¿cómo puedo pelear por esto? Así que un cristiano en su conciencia, como soldado, tiene que decidir, bueno, puedo hacer mi parte. Y estaba hablando con un hermano, Officer Moffat, sería muy bueno que hablara con esto. Bueno, puedo hablar y ser parte de esto si no viola mi conciencia. Y si puedes continuar, hazlo. Pero en el último, yo diría que las ideologías que el último gobierno tuvo, no sé cómo nuestros últimos gobernantes fueron, porque vivimos en un mundo con ideologías que no, son opuestas a Dios, así que estamos buscando ideologías y conciencia, y si no puedes en tu conciencia, pues bueno, regresamos a Romanos 13. Tomas las consecuencias. Lo siento por ustedes que tienen otras grandes ideas sobre esto, pero entonces, bueno, tenemos aquí Luke Tram y Esteban. Pastor, ¿nos puedes caminar a los días primeros sobre la iglesia? Y tú hablando con Pastor Cardwell y por qué no estamos en ninguna denominación o tenemos una calificación en Cornerstone, sino que Bible Church. ¿Cuál fue la idea cuando estabas pensando sobre el nombre y cómo nos identificamos o nos asociamos? Bueno, en nuestro nombre a nuestra iglesia Cornerstone, bueno, uno, porque está en las escrituras, Cornerstone, primera de Pedro 2, y bueno, Bible Church y lo nombré Cornerstone porque todo otro nombre fue tomado, Grace aquí, y después dije Cornerstone Bible Church, y después tenemos Cornerstone Evangelical Bible Church. Así que el nombre está en las escrituras. Cristo es la piedra angular. La iglesia que nos plantó es parte de la denominación del sur del Baptistas del Sur. Yo vengo de una iglesia bíblica, pero soy baptista. Somos baptistas y sí bautizamos a los creyentes en el lado correcto de la conversión. No encuentro mi historia teológica en los anabaptistas, donde muchos encuentran su mensaje en estos tiempos, pero yo siempre he sido parte de una iglesia bíblica y las iglesias bíblicas son independientes. No somos partes de las iglesias bíblicas. Incluso creo que hay un movimiento no denominacional. Nunca he tenido denominación aparte de
iglesia bíblica, y la razón es porque amo la idea de ir a las escrituras y hacer nuestro propio estatutos de doctrina. Y no tenemos credo. Algunas iglesias están en confesiones de Westminster, de el senador de Dort. A mí me gusta teniendo una doctrina donde puede estar viva. No es que vamos a cambiar la doctrina, sino que si Satanás trae ideologías, pues podemos cambiarlo, porque no encuentras en muchos de los credos el transgénero, pero tenemos que hablar si es necesario, porque tenemos que escribir lo que creemos sobre la homosexualidad. Así que yo siempre he estado cómodo en una iglesia bíblica, porque nos da la oportunidad de tener un estatuto doctrinal donde tenemos ancianos que son locales, donde Dios los tiene. Richard Cardwell, él es un hermano bautista y siempre ha sido cómodo siendo bautista. Pero cuando yo vine aquí, le llamé y le pregunté, bueno, tengo que ser Baptista del Sur, y él me dijo, no, tú puedes ser parte de una iglesia bíblica si quieres. Y yo dije, bueno, muy buena pregunta. Sí. Esteban era después. Bueno, hermano. Rápida. Este es Gabriel de Nueva York. Ha estado aquí por unas semanas. Bueno. Esto es algo que la iglesia puede batallar en los siguientes meses. Bueno, ¿cómo debería la iglesia pastorear a los inmigrantes ilegales que quieren ser miembros? Bueno, gracias por preguntar esto. Me preguntaron esto como un año atrás. Bueno, cuando hablas de la inmigración y la inmigración en nuestro país, obviamente creo que es correcto que una nación que es soberana tiene que proteger sus paredes. Yo creo sus fronteras. Yo creo que una nación soberana tiene que proteger sus fronteras. Dios es un Dios de orden y de que crea y construye templos y estructuras, y la nación de Israel era un proceso donde tú tenías que emigrar a la nación para ser de un gentil a un judío, y hay un proceso de ser parte de el pueblo. Cuando Dios estaba liderando en la teocracia, había una regla soberana, y como civil y como cristiano, yo creo que es apropiado para que una nación se proteja, y los líderes son responsables por un proceso que es establecido, y tienen que gobernar a su pueblo, no al resto del mundo. Ese es su trabajo. Dios los hizo gobernantes para proteger a su pueblo. Dios ha dicho que vivimos en un medio ambiente donde hay un sistema quebrado de inmigración. Vivimos en un ambiente donde los partidos políticos cambian su emoción de cómo van a responder a la inmigración. Su postura cambia, y hay un proceso completo en nuestro país para esos que vienen aquí ilegalmente para ser legales por un proceso. Y lo que le hemos dicho a nuestros miembros de la iglesia, a nuestras personas de la iglesia, es que si estás aquí y nuestro gobierno sabe que tú estás aquí, tú tienes que buscar el proceso para ser un ciudadano de este país, y tienes que someterte a ese proceso, aunque el gobierno decida que el propósito soberano de Dios es enviarte de regreso a tu país, y como cristiano tienes que ponerte
en un proceso donde te dejen vivir aquí como un ciudadano legal y tienes que orar por el proceso, apelar el proceso, trabajar en el proceso hasta que Dios lo haga claro que tú puedas quedar en la provisión que nuestro país provee. O tal vez nuestro país decide que tienes que ir a tu país como misionero, donde Dios te envíe. Y así que tenemos que, queremos animar a nuestra congregación que sean cristianos que se sometan y sean fieles en eso. El único tiempo donde yo le dijera a una persona que posiblemente no regrese a su país y se quede potencialmente en otro país, donde ellos se mirarían o estarían como ilegales, es que si el enviarlos a un país donde ellos tienen que ir sea un peligro para su vida. Si hay una escena donde una persona se queda aquí, tomamos las consecuencias que ellos se queden aquí, porque el ir a su país como cristianos van a morir si regresan a su país. Yo les diría, bueno, toma las consecuencias y quédate aquí en vez de mandarte de regreso a un país donde pierdas tu vida. Y vamos a confiar en el Señor en eso. Todo otro tiempo yo diría que vayan al proceso. Y eso es lo que le decimos al pueblo, a los miembros de nuestra iglesia. Tenemos a muchos en el proceso de nuestra iglesia y los animamos en el proceso. Muy buena pregunta. Harold, siguiente. Bueno, están haciendo muy bien. Pastor, ¿puedes elaborar en el propósito de Dios por el gobierno y si hay agencias afuera del propósito de Dios? Yo apoyo al IRS, Esteban. Esteban trabaja por el IRS. Así que entendí la primera parte, pero pregunta la segunda parte. Pregunta la segunda parte. ¿Puedes preguntar? Puedes preguntar la segunda parte. Si hay agencias del gobierno que están funcionando afuera del propósito de Dios. Si hay gobiernos o agencias que están afuera del propósito de Dios, sí. Bueno, no puedo pensar alguna ahorita, pero lo creo, sí. Porque el gobierno fue dado por Dios en dos propósitos. Lo vemos en Romanos 13, en 1 Pedro 2, que es el propósito del gobierno, oponer a lo malo y apoyar a lo bueno. Si hay una entidad del gobierno que es puesto para apoyar a la maldad o traer moralidad mala, yo diría que es un gobierno que está funcionando afuera o en oposición a lo que Dios está diciendo que el gobierno tiene que hacer. Bueno, juzgar a lo malo y someterse a la justicia. Así que puedo ver eso. ¿Eso es lo que estabas pensando, Harold? Aquí. Esta es una extensión de esa pregunta y es si la Biblia menciona o menciona una conclusión apropiada de decir que los gobiernos tienen que ser limitados en el propósito, o nos metemos al debate sobre la economía, el debate entre el socialismo y el capitalismo, el gobierno tomando control sobre la economía, proveyendo a los pobres y tal vez se puede convertir en un ídolo para que las personas miren a su seguridad. Bueno, está el gobierno pisoteando parámetros bíblicos en esa forma. Bueno, es muy difícil porque hay muchas estructuras gobernales. Bueno, hay que usar el de nosotros. Somos una constitución, una república constitucional. Nosotros somos una república constitucional. Somos democráticos en que tenemos un
sistema de votar, una democracia pura, sin balances, la mayoría gana por votar. Bueno, es asombroso en que en nuestra República Constitucional hay personas que son votados al poder y hay balance en todo eso, en esa representación, y hay limitación en nuestro gobierno. Muchas veces salen fuera del orden, pero en la República Constitucional es que ponemos representantes y es democrática en que votamos por nuestros representantes y somos constitucionales en que tenemos un documento que nos balancea. O una forma que es mencionado ahora, que tal vez que quieren ser revisionistas. Cuando tienes documento lo lees en contexto. Así que tenemos balances en nuestro país. Si diríamos, bueno, una república constitucional, yo diría que eso sale de balance muchas veces. Hay muchas veces que en la economía se sale, tú eres el economista, así que no hablaré mucho de eso. Nos salimos de balance, así como ciudadano y cristiano. Si votamos y nos reunimos y queremos ser la conciencia del país, cuando pensamos que nuestra república se sale del balance, bueno, estamos felices que podemos regresar a un balance. Tú hablas de la ayuda como un sistema socialista donde la persona no puede funcionar o existir o sobrevivir porque no saben cómo trabajar. Yo creo que ese es un gobierno que está fallando a su pueblo, porque un gobierno bueno le ayuda al pueblo a trabajar, y ética y consecuencias y decisiones que tú haces, y si tú caes tienes que mirar las consecuencias, y esa es una gran vida que nos ayuda. Siempre estamos tratando de ayudar en nuestra vida, pero muchas veces las lecciones que tenemos que aprender están ahí. Así que en nuestra República Constitucional tenemos el privilegio de votar. Y yo creo que debemos. Y ese es un beneficio de vivir en una República Constitucional. Sí. Yo creo que yo soy el siguiente. Bueno, están haciendo muy bien. Esta es mi última pregunta. Muy buena. Tal vez es un poco difícil. Todas las preguntas han sido muy buenas. Basado a la confusión de género, vivimos en un mundo donde ha sido pervertido todo eso. Muchos están confundidos. Alguien cercano a mí me ha dicho que el transexualismo no es un pecado, y estoy curioso de cómo ver eso. La confusión de género de nuestro día y el transexualismo, intersexualidad, todas esas ideas, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, los llevamos a Romanos 1, los llevamos a la Escritura y les ayudamos a ver en Romanos 1, y yo lo leo con las personas y les digo, te puedo llevar a un pasaje de la Escritura donde habla sobre el proceso en desarrollo donde los hombres cambian la verdad de Dios por mentira. Y cuando miramos a Romanos 1, cuando la ira de Dios viene a personas donde tienen rebelión heterosexual, y cuando empeora Romanos 1, cambian la gloria de Dios por las cosas incorruptibles, y empiezan relaciones homosexuales, y después empiezan en rebelión completa.
lo que es interesante aquí es no solo habla de las acciones, versículo 27 dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así que lleva al deseo, así, ahí tienes que ir para ayudar a las personas. Tú piensas que tus deseos son neutrales. Dios dice que tus deseos son pecados. Dios quiere santificar tus deseos en hecho. Sin embargo, cuando tengas un enfoque en los deseos homosexuales, está saliendo el diseño de Dios, y Dios quiere santificar porque tus deseos están en rebelión y tus acciones. Y la imagen de Dios en ti es tener deseos que Dios te ha dado y que Él ha hecho dos géneros y ha hecho la creación natural. Hay personas que son cristianos que tienen que combatir contra deseos homosexuales y le llaman pecado. Había un movimiento hace unos años atrás en la iglesia que decían que la acción de homosexuales es pecado, pero el deseo no es. Eso es la doctrina de demonios y tú le tienes que hablar. Y de hecho yo le hablé con un amigo mío, lo llevé a comer y le dije, solo quiero que sepas que rebelión heterosexual y rebelión homosexual en contra de Dios, aunque tengan diferentes acciones, están en ira a Dios, o Dios está en ira a ellos, a esos pecados. Y los dos van a pagar su pecado igualmente. Sí. Muy buena pregunta. Romanos 1, ahí es donde vas. Eso fue divertido, pasó rápido. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Fue de ayuda de ustedes. Bueno, hay personas aquí que son mucho mejor en articular esto. Así que gracias por estar conmigo. Solo les di lo que la Escritura nos habla, pero en una área donde yo hablé, donde es mi conciencia, y donde la Escritura habla, es la Escritura. Y como Romanos 14 dice, tenemos que estar en el Señor. Y vamos a hacer una transición y vamos a orar y vamos a añadir a unos miembros. Hay que orar. Señor, oramos por nuestro país. Oramos por el favor de tu mano. Te agradecemos por los resultados de esta última elección en base a que no creemos que votamos a un cristiano en la oficina, pero te agradecemos que hay pólizas que van a proteger agendas morales que son preciosas para ti. Y sabemos que hay en cualquier campamento de los partidos políticos donde hay problemas, pero te agradecemos por cualquier ley conservativa que le dé oportunidad a la iglesia cristiana. Así que nos sometemos, oramos que seamos personas de gracia en nuestro tratamiento de otro, que estamos en desacuerdo, pero que seamos personas de convicción, de valentía, que seamos la conciencia de la cultura en los Estados Unidos, parándonos donde lo que creemos. En partes de oramos por los que sirven en lugares federales, por los ministros de justicia, por la forma que nos protegen. Estamos muy agradecidos por eso, Señor, por tu bondad en eso. Te agradecemos que tenemos todavía un poco de nuestra república constitucional, que fue un experimento de muchos años, y te agradecemos por todo eso. En tu nombre, amén.